Muy bien, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un placer recibirlos. Les damos la bienvenida en nombre del CIAEC, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y como saben, les venimos diciendo en todos estos encuentros, estamos haciendo esta actividad, estos seminarios, los días viernes. Llegamos al último seminario por ahora, como decía la doctora Peluso en su mail. Vamos a repensar los seminarios y a bueno, ir haciéndolos con una periodicidad que sea más sostenible, digamos, ¿no? Como que para que nosotros podamos llevarlos adelante de mejor manera, quizás una vez por mes, y también tenemos pensado para prontito alguna novedad y alguna otra sorpresa para, para las semanas que siguen, mientras seguimos en este aislamiento obligatorio y preventivo, y nos seguimos cuidando. La idea del CIAEC es apoyar la formación continua de los docentes de la facultad, de la universidad, del país y de la región, porque aquí estamos representados realmente docentes de todas partes, y eso nos pone muy contentos. Les agradecemos a todos por estar. Hemos superado ampliamente las expectativas. Este seminario lo cerramos cuando la inscripción explotó, por decirlo de alguna manera. Tuvimos más de 1.200 inscriptos, preinscriptos, para ser justos, y como ustedes saben, estas plataformas tienen un límite. Si bien la Facultad de Farmacia y Bioquímica compra las licencias y nos permite el uso de estos espacios, igual son espacios limitados, y bueno, hoy estamos con 300 personas aquí participando en vivo, y a mí me siguen subiendo, perdón, ¿no? Sigo viendo que suben los participantes. ¿Alguien está admitiendo? Gaby, vos o Ana están admitiendo. No, yo no estoy Los admitiendo. participantes No, siguen porque estoy subiendo, ya estamos esperando. en 290, ¿eh? Yo admito, pero lo que pasa es que falta todavía que entre. Por eso, no admitamos más a nadie, porque estamos en 292. Dice que Nacho nos ve y nos escucha. Que tome el micrófono, entonces. ¿Con qué usuario está? No, ni lo vemos. A ver. A Nacho, por favor, si nos Ahí escuchás, está, perfecto. habla. Mira, es. Listo, Ahí ya está. identificado. ¿Me Bienvenido. oís? Muchas gracias. ¿Dónde Ahora sí está nos quedamos Nacho? tranquilos. Pero Ya está, ya ¿me lo tengo veis? identificado, Gaby, ahora lo Dice pongo. que el número de teléfono es el 985. Listo. ¿Me veis o pues, no me veis? Yo no, pero no sé en qué pantalla te tengo. Se supone que el que habla va a la pantalla 1, ¿no? Sí. ¡Sí, Nacho! Bueno, por fin, llevaba aquí un rato, ¿eh? Y bueno, sí, esto de las tecnologías no es tan fácil. Gracias por estar, gracias por estar. Nada. Bien, ahora retomamos, entonces les estaba diciendo que para la semana próxima tenemos pensadas, disculpen las desprolijidades, pero nosotros estábamos nerviosos porque no encontrábamos al doctor Pozo entre tantos participantes, pero ahora sí, que estamos tranquilos. Ana, te deseo el control total de la admisión para que vos hagas lo que te parezca. Superamos los 300 inscriptos en este momento y conectados, que es el máximo que permite la sala. Así que les reitero entonces la bienvenida a todos, a todas y a todes. Les reitero el compromiso del CIAEC, formación continua de los docentes universitarios y de los docentes de otros niveles que enseñan ciencias naturales también. Como ustedes saben y venimos diciendo, esta es una actividad que hacemos juntos con la facultad, auspiciada por un montón de instituciones, y dentro de las actividades que nosotros tenemos como parte del Instituto de Investigación en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires, y ahí la tenemos a Marisa. Hola Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Tenés que habilitar el micrófono, no te estamos escuchando. Silenciado. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, bueno, entonces reitero cómo les va, un saludo especial, les conozco a vos, Ignacio, y a María Gabriela, que están por ahí, y agradezco mucho la invitación. La verdad que los felicito rotundamente, porque en estas épocas difíciles donde los ánimos son cambiantes y donde realmente es un desafío encarar nuestro trabajo docente en este contexto, los felicito por el impacto que está teniendo esta convocatoria. Y por cierto, es sumamente interesante. Ya me quedaba pensando en el título, ¿no? Cuando la enseñanza y el aprendizaje se hacen digitales, ¿no? Y es por demás convocante, creo que más allá de la especificidad de las ciencias naturales,
es un tema y un título que nos interpela a todos en este momento. Y a lo cual le agregaría a este título ser docente universitario hoy. Es realmente un gran desafío por el que estamos. Y me parece por demás interesante esta propuesta porque a pesar de todas las tensiones que esta situación tan extraordinaria e inesperada nos suscita a todos, una cosa que me parece interesante en medio de todo esto, que lo pedagógico vuelve a estar en el centro del debate, sea mediado por las nuevas tecnologías, sea mediado por, o por el contexto específico en el cual tenemos que llevar nuestro trabajo, pero me parece muy importante el rescato que iniciativas como estas, tan relevantes, vuelva a poner en el centro del debate lo pedagógico. Y especialmente para el instituto en particular, hablo desde ese lugar, en función desde allí, es doblemente auspicioso, porque realmente este es un área que continúa teniendo muchos aspectos y cuestiones a ser abordadas en términos de la investigación. Perdón por la interrupción, no se escucha casi nada. ¿Podrá la gente deshabilitar todas las cámaras, así te escuchamos mejor? ¿No tendrás un auricular de teléfono con micrófono que por ahí se escucha mejor, Marisa? No, Careco, me acerqué un poco más, a ver si ahora se escucha un poco mejor. Sí, más o menos logramos seguirte, Marisa, lo que venías Sí, diciendo. mira, dicho al principio, disculpen, no sabía que estaba, en general, no sé si habrá algún otro inconveniente. Perdón, pero las cámaras nuestras no son necesarias, así que se puede ahorrar mucha señal deshabilitando nuestras cámaras. Ajá. Si quieren, Bueno, en todo caso, si quieren ahora un poquito mejor se escucha. un poquito, pero así, Bueno, digo, más que nada, yo quería agradecerte que estuvieras. No les quito más tiempo y simplemente subrayo, o hago una síntesis de lo que dije. Los felicito por la convocatoria, sumamente importante y central volver a debatir lo pedagógico y lo didáctico y volver a preguntarnos qué es ser docente hoy, qué dar la inclusión y la democratización de la educación superior. Y temas a tener que ser investigados y continuar haciendo. Les mando un saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias a vos, Marisa, por estar. Marisa. Gracias a todos. Les pedimos por favor que apaguen los micrófonos, los que no están, o sea, que participen, pero sin los micrófonos, porque si no se escucha un murmullo de base. Gracias. Micrófonos y cámaras podrían permanecer apagados. Te doy la palabra a vos, Gaby, para que lo presentes al doctor Pozo, y después continuaré. Nacho, ahí está, menos mal que encendió de nuevo la cámara, si no, no lo veíamos. Bueno, agradecerle especialmente a Nacho Pozo por su grandeza y la sencillez de siempre de aceptar esta invitación a participar en esta actividad. Ignacio Pozo es un amigo de la Casa de Farmacia y Bioquímica, y yo guardo por él un gran cariño, un gran respeto, porque fue mi director de tesis de doctorado, con lo cual para mí es algo que me enorgullece y me alegra muchísimo, y sigue siendo mi maestro, ¿no? Es alguien a quien yo siempre puedo consultar, y cuando vuelvo a releer sus textos, siempre me dice cosas nuevas, aunque los textos sean viejos, ¿no? Esto habla de la importancia de volver a leer, pero también de toda esa información que encierra el que sabe escribir. Para presentarlo más formalmente, Juan Ignacio Pozo es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha investigado diferentes aspectos del aprendizaje, empezando con el pensamiento causal y las representaciones externas y los sistemas externos de representación. Contenidos que son especialmente importantes para todo lo que nos interesa a nosotros, que es el aprendizaje de las ciencias experimentales
y de la salud. Si ustedes lo googlean a Ignacio Pozo van a encontrar que ha escrito infinidad de artículos, de libros, y además actualmente ya lo podemos encontrar también en YouTube y en un montón de conferencias que uno puede consultar en internet. Y esperamos que esta charla, luego de editarla, ¿no?, también va a aparecer en nuestro canal de YouTube. La semana que viene seguramente ya la estaremos subiendo, con lo cual también todos aquellos que no pudieron participar en vivo de esta charla, bueno, van a poder acceder. Te cuento, Nacho, que fue furor la organización de este seminario, realmente la gente estaba como desesperada, 1.200 inscritos, todo el mundo sigue mandando mensajes, entendemos el interés, porque realmente lo compartimos con todos los que quisieron participar, lamentamos que los que no han podido ingresar a la sala, pero bueno, esperamos que podamos seguir trabajando juntos. Bueno, y ahora sin demorarme más, darte las gracias y bueno, cederte la palabra para escucharte. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes desde Madrid. Espero que se me escuche bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias a Gaby y a todo el equipo por la Facultad de Farmacia por invitarme a compartir unas reflexiones sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos tan convulsos para todos, pero también para la educación, ¿no? Muchas gracias a la gente por su interés, que refleja, pues eso, la preocupación, yo creo que todos tenemos, porque en estos tiempos, insisto, tan complicados, voy a compartir las transparencias, espero que se vean también bien. ¿Se ven? ¿Se ven correctamente? No. No, todavía. No, espera. No, Entonces, todavía. a ver cómo las comparto, porque eso es importante. ¿Cómo Sí. hago para No compartir? sé si ya te puso Ana como hospedador. Ana, te pido que lo pongas a... Sí, ya está. Ah, fíjate abajo un botón verde, lo veo yo, compartir pantalla, Sí, dice. ahí está entonces, vale. Pues entonces ya abro a ver si ahora se ve, me vais a dejar de ver a mí, y eso que salís ganando, ¿se ve ahora? No. No todavía. Tendrías que, tenés que abrir la presentación y ¿Abierta después, está? bueno, y después ponerle el compartir pantalla. Ahí está, yo creo que ahora se verá. Ahora sí, y te aviso que igual te seguimos viendo, ¿eh? Bueno. Porque quedás ahí en el costadito. Vale. Bueno, pues lo que quiero hacer esta tarde con ustedes es compartir algunas reflexiones que vienen reflejadas en el título. Lo que pretendo es repensar un poco cómo en estos tiempos del coronavirus, que nos están, insisto, afectando a todos a niveles tan profundos, tan dramáticos, también la educación se está viendo afectada, alterada, modificada, porque nos hemos obligado, nos hemos visto, al menos aquí en España, porque nos pilló, saben ustedes, en el mes de marzo se cierran los colegios, entonces en medio del curso, de pronto, de un día para otro, se suspenden todas las clases y hay que reorganizar la forma de enseñar y de aprender en todos los niveles educativos, desde la educación infantil a la educación superior, pasando por todos también los contextos de educación, ¿no? Esto ha supuesto un desafío enorme, que yo voy a resumir algunas de las impresiones que yo he extraído de este desafío, y a continuación me voy a referir a lo que creo que es más profundo y más problemático, que son los cambios que deben tener lugar en nuestra forma de enseñar y de aprender cuando pasamos de estos espacios, digamos, analógicos, tridimensionales, presenciales en los que estamos habituados a trabajar, a espacios parcial o como ahora totalmente digitales, ¿no? Yo creo que en estos tiempos del coronavirus se nos han desvelado algunos rasgos que en realidad no son nuevos del sistema educativo, pero se han hecho como enormemente patentes. Digamos que las costuras del sistema educativo se han abierto y por ahí han salido algunas de las debilidades de nuestros sistemas educativos que se hacen de pronto muy manifiestas. Por ejemplo, las desigualdades educativas.
Desde el primer momento, uno de los problemas ha sido que muchos estudiantes, muchas alumnas y muchos alumnos no han podido acceder a los espacios de educación virtual que se han creado porque simplemente no disponen de recursos tecnológicos en sus casas, en sus familias, para acceder y usar esos dispositivos, esos sistemas. Obviamente la desigualdad educativa no es algo nuevo, todos conocemos que existe en la educación, pero quizá esta situación nos ha puesto como nunca, al igual que con el tema de la salud, de manifiesto que no existe la salud privada, solo hay salud pública. O todos tenemos acceso a la salud o nadie tiene acceso a la salud. Y en la educación nos sucede lo mismo. Tenemos que pensar claramente en una educación para todos, en una educación pública, que no acaba además en las escuelas, sino que tiene que alcanzar también a los contextos y a los entornos donde están los alumnos y alumnas. Un segundo aspecto que nos ha desvelado de manera muy clara esta situación es la brecha enorme que existe entre la cultura escolar, entre las formas de aprender y enseñar en la escuela. Insisto, entendiéndolas de una manera muy amplia, desde la educación infantil a la educación superior, y lo que son los contextos de la vida, los contextos ajenos, pues, externos a esos espacios. De pronto, los alumnos y las alumnas han tenido que organizar sus aprendizajes y los profesores y las profesoras han tenido que organizar sus enseñanzas desde esos otros contextos de la vida. De pronto han aparecido los problemas de conciliación, de teletrabajo, de organización, de cómo la familia tiene o puede apoyar las enseñanzas o los aprendizajes de los alumnos. Ha aparecido cómo organizar esos aprendizajes y esas enseñanzas desde otros entornos. ¿Qué sentido tienen muchas de las actividades y de los contenidos que estamos trabajando en el currículum cuando de pronto los alumnos y alumnas se encuentran viviendo en otro contexto con tan fuerte carga emocional como el que estamos viviendo ahora? Y nos apunta claramente al problema de cómo muchos de nuestros currículos, o en gran medida nuestros currículos y nuestras formas de organización escolar, son muy ajenas a los espacios sociales en los que en realidad viven nuestros alumnos y alumnas el resto del tiempo. Cuando nosotros les vemos como docentes, están en el aula, pero la inmensa mayoría del tiempo están en esos otros espacios, atravesados por otras lógicas. Una tercera reflexión, creo que muy evidente, al menos hecho muy evidente aquí, supongo que allí también, en cada uno de sus países me refiero, es que la escuela sigue siendo una escuela analógica en una sociedad digital o digitalizada. En una sociedad en la que de pronto tenemos que pensar en cómo organizar la teleenseñanza y el teletrabajo. Sin embargo, los espacios escolares siguen aún hoy en día organizados, pensados para un aprendizaje, insisto, desde la cultura analógica. Ya no es un problema de que ese aprendizaje se produzca de manera presencial o no, sino que se produce desde una cultura, digamos, previa a estos contextos de la enseñanza y el aprendizaje digital. Y una cuarta observación es que nos ha hecho muy patentes que los docentes no estamos preparados para afrontar los desafíos de una educación que sea, no ya como ahora totalmente, sino al menos en parte digital. En estos 2 meses y medio que llevamos ya de confinamiento, de encierro, de educación virtual, es interesante analizar, revisar, yo lo he hecho en estos días, un poco para preparar esta conferencia, alguna otra actividad que tengo que realizar estos días, revisar cómo han evolucionado, digamos, las demandas y las ofertas y las digamos, urgencias de los docentes en relación con estos nuevos espacios educativos. Durante el primer mes, las primeras 3, 4, 5 semanas, todo el problema era con qué plataforma trabajo, cómo me conecto con mis alumnos, cómo consigo hacerlo. Había todo un problema de alfabetización estrictamente en las plataformas, en las tecnologías que eran necesarias usar, simplemente en los soportes. En estas últimas semanas, lo que está empezando a ser ya problemático es qué hacemos con esas tecnologías. ¿Están aprendiendo realmente nuestros alumnos? ¿Cómo los podemos evaluar? ¿Qué podemos hacer con ellas? Y digamos que pasamos a un segundo plano, que es el plano de en qué medida en los espacios digitales muchos de los recursos didácticos, las formas de enseñar y aprender y muchas de las formas de evaluar con las que habitualmente trabajamos tienen sentido.
Todas estas reflexiones conducen a o me permiten recuperar una frase que hace ya años y que muchos de ustedes quizá conozcan. Escribimos mi compañero Carles Monereo y yo, que decía que la escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX, alumnos del siglo XXI. Bueno, dejando de lado el tema de los contenidos, es muy evidente que esto de lo que yo he hablado hace un momento, estos elementos un poco de perplejidad que nos ha generado esta situación, haciéndonos ver, desnudando algunas de las deficiencias del sistema educativo que tenemos, nos muestran claramente que tenemos una escuela, digamos, en el mejor de los casos del siglo XX, desde luego, no preparada para afrontar los desafíos y las necesidades de estos entornos en los que ahora todos inevitablemente tenemos que vivir y que trabajar, ¿no? Así que es muy importante plantearse qué supone el paso de una educación, digamos, en el formato que podemos entender tradicional, en el formato en el que todos hemos sido probablemente enseñados y en el que durante mucho tiempo hemos venido enseñando, a estos nuevos espacios digitales que nos dicen han venido para quedarse por lo menos hasta que se descubra una vacuna, que parece que el tema va a llevar más tiempo del que se esperaba, ¿no? Así que es muy sensato, muy necesario preguntarnos qué cambia o qué cambios hay que hacer para abordar esta enseñanza digital, esta enseñanza virtual, qué beneficios o qué ventajas tendría y qué problemas plantea, y finalmente cómo poder avanzar hacia ella, ¿no? Yo voy a organizar mi presentación en torno a 3 grandes núcleos. De manera, como pueden imaginar, relativamente breve, sintética, sin posibilidad de profundizar mucho, sino simplemente esbozar lo que creo que pueden ser las ideas más relevantes en este ámbito. El primero es plantearnos el problema de el paso de una mente letrada a una mente virtual. Es decir, cuáles son las formas de pensar, las formas de conocer propias de cada cultura de aprendizaje. Para usar estas tecnologías no es simplemente utilizar un soporte, que es un poco lo que yo les he planteado antes, el primer paso de los docentes pasando a utilizar un nuevo soporte y en segundo lugar planteándose, bueno, ¿y qué hacemos en este nuevo soporte? Dado que muchas de las cosas que hacíamos habitualmente en el aula ahora ya no tienen sentido. Vamos a pensarlo aquí desde el punto de vista del aprendizaje, de la enseñanza y no desde otras muchas dimensiones que se podrían plantear. Esto lleva a un segundo punto, que es la necesidad de, si queremos una educación realmente para la sociedad de la información y el conocimiento gestionada por las tecnologías digitales, necesitamos repensar seriamente las metas de la educación, el para qué de la educación. Y finalmente, recorrer algunos de los, no datos, porque no me voy a detener en investigaciones, pero sí de lo que sabemos sobre cuál es el impacto que tienen estas tecnologías cuando se incluyen en los espacios educativos y en qué medida mejoran o no el aprendizaje y la enseñanza. Centrándonos en el primer aspecto, es evidente que nuestra escuela, nuestro sistema educativo, yo voy a hablar aquí sobre todo de la educación para todos, quizá lo debería haber vertido desde el principio, me preocupa sobre todo la educación para todos en este momento, sin menoscabar la importancia de otros espacios a los que también me referiré ocasionalmente, ¿no? Es evidente que el sistema educativo, la escuela que tenemos, es un producto de la cultura impresa, en el sentido de que es un producto de los sistemas de conocimiento transmitidos a través de esas, no solo tecnologías, sino de esas formas culturales. Y sin embargo, nosotros vivimos hoy en día en una sociedad atravesada fundamentalmente por las tecnologías de la información y el conocimiento. Miren ustedes, hay un elemento muy interesante, que es que cuando los psicólogos que nos dedicamos a estudiar el funcionamiento de la mente y el cambio mental, los procesos mediante los que las personas cambiamos y las formas que podemos influir, en las que podemos influir, en esos cambios, pues digo, los psicólogos, la psicología, sabemos que en cada sociedad la metáfora que ha dominado a lo largo de la historia sobre cómo funciona la mente ha sido la tecnología de la información y el conocimiento dominante en esa sociedad. La primera metáfora conocida históricamente sobre el funcionamiento de la mente es la célebre tabla rasa, de la que todavía oímos hablar. La tabla rasa eran las tablas de arcilla en las que se imprimían los primeros signos en aquellas culturas sumerias, etcétera, etcétera, las primeras culturas
escritas que asumían que la mente era pues, como una tabula rasa, era como una tabla en la que se escribía la experiencia, etcétera, etcétera. Tomaban como metáfora del funcionamiento psicológico la tecnología de la información y el conocimiento que tenían disponible. Esas metáforas han ido cambiando a lo largo de la historia, la mente como una biblioteca, la mente como un... Y llegamos a la sociedad actual. Fíjense ustedes, ¿cuál es la metáfora dominante en la psicología, en la ciencia en general, sobre el funcionamiento de la mente humana? La idea es que la mente humana es un dispositivo constituido por redes neuronales. Curiosamente, o no tan curiosamente, significativamente, la tecnología que domina en nuestra sociedad es también la tecnología de las redes digitales. Es el soporte fundamental a través del cual se mantiene, se transmite, se genera la información y el conocimiento. Pues bien, en una sociedad en la que la tecnología dominante y la metáfora de la mente son las tecnologías digitales, tenemos todavía una escuela que funciona con la lógica previa a esos dispositivos culturales, a esas tecnologías. Y eso se manifiesta en cosas tan claras como que todavía hoy, nos guste o no, en buena parte de los espacios educativos sigue predominando una concepción epistemológica más objetivista que constructivista, más centrada en la transmisión del saber, más basada en un procesamiento, en una actividad mental o psicológica individual de los alumnos, logocéntrica, basada en la palabra, en el texto, en el verbo, en los lenguajes y los códigos simbólicos abstractos, frente a una sociedad en la que predomina, sin embargo, una visión mucho más relativista, excesivamente relativista, podríamos decir, en las que el conocimiento no pertenece a una persona, sino que está siempre distribuido o conectado entre personas, entre redes de personas, en la que hay una pluralidad de formatos y de lenguajes que es necesario procesar, dominar para acceder a la información y el conocimiento, y en definitiva, que se gestiona desde una mente virtual. Esto lleva a que en la sociedad en la que estamos, la función de la escuela ya no puede ser transmitir información del sistema educativo, sino que es sobre todo ayudar a los alumnos a convertir el flujo de información que se mueve en esos entornos digitales, en esos entornos sociales mediados por las tecnologías de la información y la comunicación, convertir, digo, esa información en verdadero conocimiento. Yo creo que esta distinción entre información y conocimiento es crucial para las reflexiones que voy a hacer y, en mi opinión, también para pensar en un proyecto educativo hoy en día, ¿no? Eso significa que debemos de movernos de esas epistemologías positivistas, pero también de ese relativismo que predomina mucho en los espacios de interacción digital, en las redes, en las que cada cual ve el mundo desde la red en la que está, desde el punto de vista en la que está, dialogando muy poco con otros puntos de vista, hacia una concepción del conocimiento más bien como una construcción basada en el diálogo entre diferentes puntos de vista o conocimientos. O como dice Edgar Morin, el sociólogo francés, en esta sociedad actual, conocer y pensar no es llegar a la verdad, sino sobre todo dialogar con la incertidumbre. Es dotar a los alumnos de capacidades, de competencias, para convertir la información en verdadero conocimiento. Y ello, además, en una sociedad en la que el aprendizaje no está, como aludía yo antes, no está cerrado solamente o centrado solamente en los espacios de educación formal. Los espacios de educación formal tienen una cultura educativa propia y, sin embargo, cada vez más el aprendizaje y el aprendizaje más relevante para nosotros fluye en otros espacios de aprendizaje informal o no formal, no solo la familia, sino otros muchos contextos, incluidos las redes sociales, donde aprendemos de formas diferentes a como lo hacemos en la escuela. Todo esto hace que la escuela sea cada vez más una especie de museo, una especie de lugar donde las formas de gestionar el conocimiento y la información responden a épocas, a momentos, a formas de vivir muy diferentes de las actuales. Quizá para cerrar esta parte, fíjense ustedes, una reflexión nada más. No sé en los países en los que ustedes viven o trabajan,
En España, desde hace unos meses, dependiendo también de la comunidad autónoma, pero concretamente aquí en Madrid, se tomó una decisión, una norma, se aprobó una norma por la que los estudiantes de últimos cursos de primaria y sobre todo de secundaria tenían prohibido acceder a las aulas con su teléfono celular, con su teléfono móvil. Yo no voy a entrar ahora a discutir las ventajas y los inconvenientes de esto. Simplemente ustedes piénsenlo desde la lógica de los estudiantes. Para los estudiantes su teléfono móvil es parte de su mente. Es una parte de su mente extendida. Ahí disponen de muchísimos recursos de comunicación, de pensamiento, de codificación de la información, de memoria. Y de pronto el sistema educativo les dice, no, no, deja eso fuera. Aquí vamos a jugar a un juego que pertenece a otra época. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero de pronto la crisis del coronavirus ha puesto en evidencia que no se puede enseñar y aprender sin pantallas. Y todos los antipantallas se han encontrado de pronto enfrente de una realidad que es que no podemos eludir que vivimos en una sociedad en la que están las pantallas. Si no dejamos si no utilizamos esos recursos en el aula para enseñar a los alumnos a usarlos mejor, a los alumnos y alumnas a usarlos de otra manera, ¿cómo van a aprender a usarlos de otra manera? Lo único que les estamos diciendo es confínate en el aula durante unas horas al día y luego cuando salgas fuera utiliza otros recursos. Y pretendemos que lo que hacemos en la escuela sirva para dar sentido al mundo en el que viven, cuando el mundo en el que viven se sostiene sobre otra lógica. Estas reflexiones deberían de llevarnos a pensar o a repensar las metas educativas para gestionar la información en la sociedad digital. Lo cual es plantearse no solamente la necesidad de nuevas alfabetizaciones, entre las cuales tendríamos, como vamos a ver ahora, la alfabetización digital en un doble sentido de informática e informacional, que las escuelas no están acometiendo. Buena parte de esa desigualdad que yo he mencionado al principio es que sabemos hoy en día que aquellos alumnos que no tienen acceso a las tecnologías digitales en su casa, no solamente que estén deprivados ahora en este periodo de confinamiento, de reclusión en casa y de enseñanza virtual, sino que están deprivados continuamente del acceso a la información y el conocimiento que les puede hacer mejores gestores de la información en el futuro. No solamente digo esto, que la escuela tiene que asumir nuevas formas de alfabetizar, científica, artística, informática, gráfica, sino sobre todo que lo tiene que hacer pensando con otra lógica. Hoy en día ya no tiene sentido enseñar a los alumnos a aprender, a leer o a escribir, a medir, a calcular. Lo que tenemos que hacer es enseñarles a leer, a escribir, a medir y a calcular para aprender. No se trata de enseñarles a utilizar las tecnologías, porque eso, en la mayor parte de los casos, saben hacerlo mejor que nosotros. Se trata de enseñarles a utilizar las tecnologías, como vamos a ver luego, con fines epistémicos. Fuera del aula, en su vida cotidiana, ellos utilizan las tecnologías para otras metas. Nosotros tenemos que enseñarles que son recursos potentísimos para acceder al conocimiento y para cambiar su mente. Porque la mente humana no es solamente el cerebro, contra de lo que dicen ahora muchos enfoques, en mi opinión, muy reduccionistas, ¿no? Que nos dicen, la mente humana es cómo funciona el cerebro. No, la mente humana es, por supuesto, la actividad del cerebro y del cuerpo, pero sobre todo el conjunto de dispositivos culturales que podemos integrar en esa actividad. Y eso es a lo que llamamos alfabetización. Llamamos alfabetización a que las personas se apropien de dispositivos culturales que les permiten transformar sus formas de pensar, vivir, sentir, relacionarse con otros. Bueno, voy a saltarme esta parte porque quiero avanzar hacia el último aspecto, que es el que quiero dedicar más tiempo, que es en qué medida estas tecnologías, cuando nos convencemos o nos vemos obligados a incorporarlas al aula, mejoran o no mejoran el aprendizaje y la actividad cognitiva, la actividad mental, incluso las relaciones sociales. Al respecto, si cualquiera que revise la literatura y la investigación, e incluso la divulgación, e incluso lo que se dice en los medios de comunicación sobre la influencia de las TICs en la educación, se encuentra con dos visiones. Una visión que podríamos llamar optimista, que nos dice que son mucho más amigables y cercanas a los alumnos y alumnas en la medida en que son nativos y nativas digitales, y por lo tanto les ofrecen mayores posibilidades de aprendizaje, en
en la medida en que permiten una interacción, una personalización, un ajuste a las propias formas de pensar y hacer de cada alumna y alumno. Y al lado hay también una visión que podríamos llamar pesimista, que nos dice que en realidad, a través de las pantallas, a través de la información digital, accedemos a un procesamiento o realizamos un procesamiento superficial, irreflexivo, inmediato, que entorpece formas de aprender más profundas y complejas. Que en definitiva todo esto de lo virtual no deja de ser una forma menor, más pobre, de interactuar con la información, con el saber e incluso con otras personas. Si esto fuera un taller en lugar de una conferencia tan apretada en el tiempo, ahora sería el momento de que yo les dejara a ustedes un tiempo para que pensaran en algunas de las ventajas y de las desventajas de las tecnologías de la información y la comunicación a la hora de promover el aprendizaje. Pero como esto es una conferencia, pues voy a pasar yo a responder a esas ventajas o a esos inconvenientes desde la perspectiva de lo que sabemos, de algo de lo que sabemos sobre la investigación. Desde la perspectiva que he llamado optimista, se nos dice que una de las ventajas, entre las ventajas de estas tecnologías, estarían en que producen un aprendizaje en tiempo real. Nosotros estamos manipulando un simulador sobre reacciones químicas o sobre un ecosistema y en el momento inmediato en que nosotros realizamos una acción vemos sus consecuencias. Y podemos, por lo tanto, relacionar nuestras acciones con esas consecuencias. Podemos manipular esos entornos. Es un aprendizaje con un grado muy fuerte de interacción y en tiempo real, que además se puede adaptar muy bien al aprendiz, porque a diferencia de un libro de texto en el que todos se van a encontrar escrito lo mismo, estas tecnologías permiten formas de acceder, formas de acceso, niveles de rendimiento, ajustes de la tarea pedagógica distinta en intereses, en acceso a la información, en niveles de aprendizaje, etc. Además, son entornos además en los que la propia alumna y el propio alumno pueden controlar su propio aprendizaje, pueden ser dueños de su propio proceso de aprendizaje, toman decisiones sobre él, lo regulan, lo aplican. Digamos que es un aprendizaje, una enseñanza, digamos, más centrada en los alumnos, ¿no? Además, fomenta mucho la interacción social, porque sabemos que estos espacios son espacios dialógicos, no monológicos. Nuestras aulas siguen siendo en mucha medida, depende del nivel, depende del contexto, pero en una medida importante siguen siendo espacios monológicos, donde la voz del docente se impone a la voz de los alumnos y donde los alumnos aprenden y son evaluados y evaluadas de forma mayormente individual. En cambio, estos espacios son espacios que favorecen mucho, hacen muy posible la interacción, una interacción, como vemos, incluso en este entorno, limitada, a lo que luego me referiré. Favorecen mucho un diseño de la enseñanza basado en el andamiaje, es decir, en una ayuda pedagógica ajustada a cada alumno, individualizada. Es mucho más factible realizarla en estos entornos. Podemos además realizar simulaciones, usar juegos, podemos crear entornos que no podríamos crear en la realidad. Mediante unas gafas 3D el alumno puede verse paseando por Atenas o por Roma y ver sus monumentos, interactuar con algunas situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O puede también simular, podemos simular un laboratorio, podemos simular un espacio de investigación. Son además contextos en los que se manejan múltiples códigos, múltiples lenguajes, audiovisuales, textos, sigue habiendo textos, y por lo tanto permiten integrar esas diversas formas de informar y de conocer que hoy predominan en nuestra sociedad, pero son todavía muy reducidas en los espacios de aula. Y finalmente son espacios públicos, son espacios que permiten que todos generemos conocimiento y lo compartamos con otros, ¿no? Frente a estas posibilidades, quienes destacan las debilidades o las limitaciones de estos espacios, nos destacan algunos datos que también están avalados o están avalados por la investigación. Por ejemplo, destacan que esta tendencia que tienen nuestros jóvenes a realizar tareas, digamos, realizar multitarea, realizar muchas tareas a la vez, en realidad reduce la atención y la concentración. Sabemos que la mente humana no puede distribuir la atención en muchas tareas complejas a la vez y, por lo tanto, si estamos realizando muchas tareas, inevitablemente estamos realizándolas de forma superficial. Hay quien incluso detecta aquí algún vínculo con algunos de los problemas de déficit atencional que hay en nuestra sociedad, aunque en mi opinión no tiene mucho fundamento ello. Es también
la naturaleza de estos espacios es, por ejemplo, en las redes sociales, es muy inmediata y muy reflexiva. Este carácter interactivo de que yo hago e inmediatamente veo la consecuencia lleva a que mis acciones se aceleren y a que en lugar de reflexionar y pensar en lo que voy a hacer y planificarlo, haga algo e inmediatamente vea las consecuencias. Con lo cual se generan pautas o patrones muy reflexivos. Además, eso de navegar muchas veces se traduce en naufragar, como vamos a ver luego, es decir, los alumnos o alumnas intentan navegar, buscar información y la probabilidad de que se pierdan aumenta enormemente. Hay además un proceso muy conocido en estos momentos de infoxicación informativa, de fake news, bulos, que en este momento además que estamos viviendo son especialmente importantes. Sabemos que estas tecnologías se están utilizando para difuminar, para distribuir información deliberadamente falsa, para confundir, para generar ansiedad. Esto es así, lo sabemos, y por lo tanto hay un riesgo muy grande de que cuando los alumnos acceden a estos espacios, sobre todo fuera del aula, se produzcan este tipo de situaciones. Hay también patologías comunicacionales, es decir, esto también se ha estudiado en el entorno de las relaciones sociales, fundamentalmente de los adolescentes, ¿no? El hecho de que dependan tanto de los likes y de las aceptaciones de su entorno hace que se produzcan muchísimos fenómenos que afectan a la propia identidad, aumenta el bullying, porque el bullying es ahora 24 horas al día, 7 días a la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente el problema de la brecha digital o brecha generacional, que como hemos visto es también una brecha social, ¿no? Todo esto ha llevado a un autor como Mario Vargas Llosa, cuya ideología conocemos todos, a decir que cuanto más inteligente sea nuestro ordenador, más tontos seremos nosotros. En definitiva, a defender que estas tecnologías, en la medida en que hacen las tareas por nosotros, limitan nuestras capacidades cognitivas. Y quienes defienden este tipo de posiciones tienden a creer que es inútil, por no decir innecesario y contraproducente, introducirlas en los espacios educativos. Es verdad, para intentar ir equilibrando estas dos posiciones, que la investigación ha mostrado que nuestros estudiantes son, como decía la primera de las transparencias que he puesto, es decir, aquella la optimista, nuestros estudiantes al ser nativos digitales acceden con mucha facilidad a la información, tienen una competencia informática, tienen competencias informáticas. Pero una cosa es el acceso a la información y otra es la capacidad de convertir esa información en conocimiento. Y es ahí donde la mayor parte de las investigaciones están mostrando un déficit muy severo. En definitiva, están dando la razón en buena parte a los pesimistas diciendo el uso que se está haciendo de estas tecnologías en los entornos no educativos está fomentando realmente muchas de las debilidades, muchos de los problemas que yo acabo de señalar. Porque los alumnos y las alumnas no son capaces de gestionar de forma compleja la información que reciben. Claro, ante ello, una posición podría ser decir, bueno, pues estas tecnologías debemos de dejarlas al margen, pero claro, no olvidemos que estas tecnologías son con las que interactúan los alumnos y alumnas, y todos nosotros, por otra parte, durante prácticamente todo el día, excepto esos espacios de aula en los que les prohibimos usarlas. ¿No debería ser la función de la educación formar a los ciudadanos y ciudadanas para participar en la vida social? Es decir, para hacer, por ejemplo, un mejor uso de esas tecnologías y no el que las propias empresas que utilizan esos recursos y que los distribuyen quieren que hagan? El verdadero problema es que una cultura del aprendizaje digital es más exigente desde el punto de vista cognitivo que una cultura del aprendizaje, digamos, más tradicional. Digamos que la lectura o el aprendizaje digital exige, en primer lugar, ser capaz no de leer un texto, sino de hacer dialogar varios textos entre sí. Los textos ya no se presentan como una unidad acabada, sino se presentan como hipertextos, en los cuales es necesario navegar de unos a otros para construir tu propio texto. Como el famoso Rayuela de Cortázar, fue un gran precursor de esta idea del manejo de hipertextos, es decir, de que sea el propio lector quien construye el texto, organizando o reorganizando a su manera las propias unidades de información que recibe. Son además sistemas dinámicos, multimodales, en los que no se trata de repetir la información que ahí se presenta, sino sobre todo de poder contribuir o participar en su transformación. Y finalmente son espacios abiertos, donde sobre todo predomina la incertidumbre, la duda.
son espacios de duda y no de certeza, comparados con los espacios más tradicionales del aula. Muy rápidamente, porque no se me va yendo el tiempo y no quiero extenderme demasiado, puedo ilustrar esto con un estudio que se realizó hace ya una década, lo realizó la OCDE. Es parte de los famosos estudios PISA, tan denostados, tan criticados y con tanta razón, pero no voy a entrar ahora en ello, pero creo que también los estudios PISA nos dan mucha información que podemos recuperar para repensar la educación. Y por ejemplo, en este estudio lo que se hizo fue comparar cómo los adolescentes de 15 años leían textos impresos y textos digitales. Bien, los resultados con esta idea, por ejemplo, que yo he apuntado antes, si nosotros asumimos que los adolescentes son nativos digitales, pensaríamos que los adolescentes y las adolescentes rendirán mejor cuando les presentemos textos digitales que cuando les presentemos textos escritos. Sin embargo, lo que mostró aquel estudio es exactamente lo contrario. En la mayoría de los países, la lectura digital era más pobre aún que la lectura de textos impresos. Y además, en los mejores lectores online eran aquellos que regularmente leían textos impresos. ¿Cuáles eran los problemas que tenían los alumnos y las alumnas? Pues tenían problemas sobre todo para seleccionar la información relevante. Naufragaban, no navegaban. Solo en los de más alto nivel había una relación entre el número de páginas que abrían y el rendimiento lector. Los otros estaban picoteando, buscando dónde encontrar información sin saber muy bien lo que buscaban. No sé si esto le recuerda a los patrones que ocurren muchas veces con sus alumnos. Yo, desde luego, me recuerda a muchos patrones que veo en mis alumnos y alumnas. Además, las alumnas y alumnos tenían problemas para integrar diferentes fuentes de información. Esto que yo he hablado de que es un espacio dialógico, que es un espacio abierto, pues resulta que, claro, es mucho más difícil hacer dialogar esos diversos textos que reproducir uno de ellos. Y finalmente, tenían también problemas para integrar, para traducir unos lenguajes o códigos de comunicación a otros. A ver si consigo explicar esta gráfica, pero nos da una idea de qué pasa cuando se usan, de cierta forma, las tecnologías en el aula. Esta gráfica representa, bueno, voy a pasar a la siguiente directamente, porque esa era el uso de... Esta representa el número de horas que los alumnos usan la computadora en el aula, en la escuela. El cuarto inferior son los que menos la usan, los siguientes hasta el último, que son los que más la usan. Y en vertical está el rendimiento académico, el rendimiento en las pruebas de lectura. Tengo aquí los datos de la OCDE de España, no he buscado los de otros países, pero creo que es muy evidente y la curva era muy similar en casi todos los países. La podemos resumir, con la excepción a lo mejor de este nivel intermedio, con una idea. Cuanto más se usa el computador en el aula, peor leen los alumnos digitalmente. Esto nos da una pista de que los usos que se están haciendo en el aula de la computadora, del ordenador, no están favoreciendo ese paso de la información al conocimiento. Y esto ha llevado nada menos que al propio Andreas Schleicher, como saben ustedes, la persona que dirige los estudios de PISA, a decir que las tecnologías digitales son todavía hoy más perjudiciales que beneficiosas en la escuela. Sin embargo, ahora nos encontramos con un momento en el que nos vemos obligados a afrontar esas situaciones, a afrontar una enseñanza basada en esas tecnologías digitales. En mi opinión, para que esas tecnologías tengan un uso eficaz para el aprendizaje, deberíamos de pasar de unos usos reproductivos, de reproducir o repetir la información, a unos usos transformadores, dialógicos, para convertir esa información en conocimiento. En lugar de utilizar estas tecnologías para presentar más información, deberíamos de usarlas para que los alumnos busquen y relacionen informaciones diferentes para construir su propia mirada. En segundo lugar, deberíamos de pasar de una enseñanza logocéntrica al uso de múltiples códigos y lenguajes para representar y comunicar el conocimiento. Y en tercer lugar, deberíamos de pasar de un uso pragmático a un uso epistémico de las TIC. El uso pragmático es aquel que está dirigido a tener éxito. El uso epistémico es aquel que está dirigido a construir conocimiento. No tengo tiempo para presentar ejemplos de ello, pero sí podría terminar resumiendo algunas ideas de lo que he señalado, ¿no?
por ejemplo, podríamos pensar que una de las necesidades que tenemos es, desde luego, construir espacios en los que las TIC sirvan, como he dicho, para transformar el conocimiento, para metas epistémicas y no simplemente para reproducirlo. En España, bueno, nosotros estamos ahora realizando un estudio, pero no tenemos todavía los datos, pero muchos de los usos que se están haciendo de estas tecnologías en este momento es que los profesores se graban dando una clase y digamos, se la envían a sus alumnos o les envían las tareas para que se las devuelvan. Bueno, estos son usos muy poco dialógicos, muy poco epistémicos, ¿no? Para ello debemos de cambiar las mentalidades docentes, debemos de asumir que nuestra función ya no es proporcionar información a los alumnos, sino ayudarles a convivir con esa información digitalizada y transformarla en conocimiento. Debemos ayudar a los alumnos a gestionar con autonomía y responsabilidad la información digital, generando procesos de control metacognitivo. Otra de las situaciones que se está produciendo muy fuertemente en este momento es la angustia de muchos alumnos que se sienten abandonados, es decir, que no saben realmente, no tienen capacidad para gestionar con autonomía, lejos de sus docentes, las tareas escolares. Y finalmente debemos de convertir las TIC no solo en una prótesis para los alumnos, sino para los propios docentes, que en lugar de sustituirnos, nos hagan innecesarias aquellas tareas que son más fáciles de gestionar a través de las TIC y dejen para nosotros el espacio precisamente de gestionar el tráfico, del diálogo. Miren ustedes, hoy en día la Wikipedia sabe más que cualquiera de nosotros. Sabe más que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, transmitir información es absolutamente inútil. Lo que hay que hacer es convertir el aula en un espacio para dialogar con esos otros espacios. Todo esto genera nuevas necesidades de formación docente. Primera es que, curiosamente, como he señalado al comienzo, durante este periodo se ha visto que muchos docentes lo que reclamaban era eso que yo he llamado antes la alfabetización informática. Cómo acceder a la información, cómo utilizar Teams, Google Classroom, Zoom, cuando en realidad el problema es cómo convertir eso en recursos didácticos, es decir, cómo ayudar a partir de eso a transformar nuestras aulas, ¿no? Ello debería llevar a esta idea, a profundizar en esta nueva concepción del currículum en la función docente, que es nueva en la práctica, pero es muy vieja en la teoría, de transmitir conocimientos a formar en competencias, ¿no? Deberíamos de cambiar también nuestra concepción de la evaluación. Otro de los problemas que se está produciendo ahora, y este sobre todo a nivel universitario aquí, es el problema de cómo, mediante tecnologías digitales, podemos impedir que nuestros alumnos copien. Bien, es que realmente tiene sentido hacerles a los alumnos preguntas que pueden encontrar en cualquier lugar hoy en día. ¿Les está formando para la sociedad en la que están? Evaluémosles por su capacidad de generar proyectos, de responder a preguntas significativas, de dar sentido a las cosas. Debemos de transformar el aula de un espacio monológico a un espacio dialógico, cooperativo entre los alumnos y de diálogo entre diversas formas de pensar. Y finalmente, más allá de conocimientos disciplinares, debemos de pensar que la educación también debe de formar en valores, en emociones y en relaciones sociales. Y eso es especialmente necesario en un momento como este. Así que es inevitable que a partir de ahora, nos guste o no, tengamos que aprender a convivir, a hacer que la enseñanza analógica, la escuela analógica, conviva con la escuela digital, ¿no? Hay un escritor español que ya hace muchos años señaló en un texto esta contradicción de vivir entre el mundo analógico y el digital. Dice él, bueno, lo pueden leer ustedes mismos ahí en ese texto, ¿no? Lo que nos dice es que básicamente hay personas que que hacen jornadas analógicas, dice, de 8 o 9 horas y luego se gastan todo lo que ganan en diversiones digitales. Quiere decirse que al volver del trabajo entran en Internet y se dejan la tarjeta de crédito en sexo o en medicina virtual. Por el contrario, hay gente que tiene su negocio en la red, pero que derrocha el dinero obtenido con bits en bares analógicos o en médicos reales, de los que te auscultan o toman la atención en directo. No sabemos quiénes son más felices ni quiénes se ganan la vida
ni si quienes se ganan la vida en átomos y se la gastan en bits, o quienes se ganan la vida en bits y se la gastan en átomos. Lo cierto es que hay un trasiego agotador entre una realidad y otra. Para ello, los entendidos afirman, o pese a ello, perdón, los entendidos afirman que las incursiones en la red se hacen todavía desde una mentalidad analógica, porque el hombre completamente digital aún no ha aparecido, aunque no se cansan de anunciar su advenimiento. Por fortuna no vamos a ir a una escuela exclusivamente digital, pero no podemos tener ya una escuela exclusivamente analógica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nacho. Como siempre, un placer escucharte. Te pido, por favor, que nos devuelvas la función esta de hospedador para... A ver, ¿esto cómo lo hago? No hace falta. Vuelvo ¿No hace falta? No hace falta. No hace falta. Tenemos nosotros... Sí, sí que por ahí que deje de compartir la pantalla. Claro, lo que voy a quitar es lo de compartir pantalla, ¿no? Exacto. A ver cómo abro ahora esto, espera. Gaby, ¿te parece que iniciemos un espacio de preguntas? Sí, esa era precisamente lo que les iba a proponer a todos. En primer lugar, bueno, agradecerle a Nacho su exposición. No se me abre el Zoom. Bueno, no importa. Además tengo aquí, me salen pantallas continuamente con cosas muy... Perdona, está aquí arriba, perdona, está aquí arriba. Ya lo veo. Compartir pantalla, reanudar, compartición, ¿será? ¿Eso es? ¿Ya está? No. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Vale. Bueno, como decía... nos has dejado muchas cuestiones para pensar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando atravesar a todos, cada uno en su diferente país, en su diferente institución, en distintos niveles, ¿no? Y esta situación casi paradójica que pasamos, como bien decías Nacho, de prohibido el celular, ahora todo tiene que ser a través de las tecnologías y bueno, ¿cómo hacemos con ello, no? ¿Cómo transformamos ese recurso en algo que sea para aprender? Nacho, bueno, uno es Nacho y otro es Nachito para mí. Uno fue mi director de tesis y el otro es un doctor formado en el CIAEC. Entonces, Nachito, le voy a pedir que coordine las preguntas de todos ustedes para formularles a Nacho Pozo. Bien, bueno. Les estoy pidiendo que por favor dejen quienes quieran tomar la palabra para hacer alguna pregunta. Siempre preferimos que las preguntas sean orales, porque cuando las traducimos en el chat no logramos expresar exactamente lo que ustedes quieren hacer. Así que si me van pidiendo por favor solo la palabra, las vamos a hacer orales, es decir, toman el micrófono y las hacen. Yo les voy a dar dando la palabra, les pido a los que están mandándonos un montón de preguntas en el chat, vamos a priorizar las que hagan ustedes mismos en este momento. Si luego tendremos tiempo de leer el chat, pero las preguntas se las vamos a dejar que las formulen ustedes, que nos parece mejor que la traducción, nos ha funcionado mejor en otras oportunidades. Por eso sí, por favor, quienes quieran hablar, lo único que tienen que decir es pedir la palabra en el chat. ¿Sí? Unos segunditos que voy recopilando. Ana, vos también, si ves alguna que a mí se me escape. Carol Vega. Nancy, sí, señor, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente, Carol, bienvenida. Inicialmente agradeciendo por este espacio, hablo desde Colombia, una egresada de la Universidad Distrital, y la pregunta realmente es que, bueno, el maestro nos deja bastantes reflexiones al respecto, pero una de ellas es justamente la brecha en la que nos encontramos respecto el acceso a la tecnología y demás. Y desde este campo, cómo nosotros, desde los mismos aspectos que estamos teniendo hoy en día, las dificultades y esta brecha tecnológica, cómo ayudar a la formación justamente en valores y cómo ayudar también desde la enseñanza de las ciencias a esa formación en valores desde una era netamente digital que estamos teniendo en esta adversidad. Muchísimas gracias, maestro Pozo. Muy bien, pues... A ver, la pregunta evidentemente podría dar lugar a otra conferencia, que no podría dar yo, con toda seguridad.
pero creo que realmente, a ver, los docentes siempre educamos en valores. Esto deberíamos tenerlo muy claro. O sea, los valores forman parte de aquello que en la vieja pedagogía se definía como la pedagogía oculta. Son aquellas cosas, aquellas formas de comportarse o de enfrentarse a las situaciones que damos por asumidas. Entonces, sin queramos o no, estamos dándoles a los alumnos un currículum en actitudes y en valores. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a reflexionar. Tenemos que tener claro qué valores queremos promover, en primer lugar. Es decir, cuáles son los valores ciudadanos, tanto valores en varios niveles, valores en relación con el conocimiento y el aprendizaje, con la socialización, con la vida en sociedad, que es parte de nuestra función escolar, y valores específicos relacionados con nuestra materia o disciplina. Por ejemplo, usted ha comentado las ciencias. Entonces tenemos que tener claro qué valores queremos lograr y tenemos que tener claro desde qué actitudes o valores o conductas parten nuestros alumnos para ayudarles a cambiar, a reflexionar sobre ellas, para promover otros valores. Pongo solamente 2 ejemplos porque no puedo extenderme mucho. Un ejemplo. Un valor que tenemos que promover en nuestra sociedad hoy en día es el valor de fomentar digamos, el aprendizaje cooperativo como un valor. Es decir, que valoren el colaborar con otros para acceder al conocimiento. No porque nosotros les obliguemos, sino porque asuman que colaborar con otros les va a ayudar a llegar a mejores niveles de conocimiento. Venimos todos de una cultura educativa basada en el taylorismo, en el trabajo individual, en el individuo, y de pronto incluso cuando les pedimos que colaboren, que trabajen en equipo, lo que hacen es repartirse el trabajo, hacer varios trabajos individuales y juntarlos, en lugar de cooperar. Cooperar es un valor. Cooperar es algo que grandes empresas tecnológicas hoy en día toman como una de las exigencias más grandes a la hora de seleccionar a su personal o que sean capaces de colaborar, de trabajar en grupo produciendo más juntos que por separado. Este sería un ejemplo. Les hacemos trabajar en valores para que cambien su perspectiva de lo que es relacionarse con otros. Otro ejemplo, ligado en este caso a la disciplina que usted pone, que es la ciencia, sería el valor que le dan al conocimiento. Es decir, frente a la idea de que el conocimiento es lo que nos da una autoridad, es decir, que la verdad, o sea, el conocimiento es verdadero porque nos lo da alguien que está autorizado, el conocimiento tiene que ser un conocimiento que nos dé sentido a las preguntas que tenemos. Y entonces valoramos aquel conocimiento, no que nos ayuda a dar sentido o a responder a esas preguntas, no el que nos da una autoridad necesariamente. Esto es un cambio en la forma en que valoran el conocimiento y nos acerca a un cambio en las creencias epistemológicas de los alumnos. Así que la educación en valores no está alejada de la educación en las formas de aprender y enseñar en las aulas. Bien, bueno, muchas gracias, doctor Pozo. La siguiente persona que pidió la palabra es Nancy Fernández. Nancy, habilita tu Hola, micrófono. Ahí está. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es, digamos, más que nada como una reflexión. La gran brecha de desigualdad social que existe hoy en Latinoamérica, me preocupa que las TIC no sean un elemento más para incrementar esa gran brecha social que existe, ¿no? Porque tenemos grandes sectores de pobreza en prácticamente toda Latinoamérica, y nos quedaría, digo, la escuela analógica, al menos hasta ahora nos ha garantizado la igualdad y la equidad. Y la escuela con TIC puede generar una gran brecha social y cultural entre las poblaciones más populares, ¿no? Es un planteo que, digo, me parece que es bastante diferente a como quizás sea en España, donde está más instalado a nivel de las escuelas. Hoy lo estamos viendo como hasta han tenido que dar clase por radios públicas, o distribuir cuadernillos en supermercados porque hay lugares donde no llegan las TIC. Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias por la pregunta y por la reflexión. Bueno, aquí en España no te creas que es muy distinto, pero no voy a entrar en esas comparaciones, ¿no? Quizás distinto es una cuestión de grados, pero también existe esa desigualdad. Claro, aquí el problema es que las TICs han venido para quedarse en la sociedad. Las TICs han venido para quedarse en la sociedad.
Una persona que no está alfabetizada digitalmente tiene reducida su riqueza cultural, económica, laboral y personal enormemente. Esto no lo podemos negar. Esto es así, haga lo que haga la escuela. ¿Qué puede hacer la escuela por cambiar esto? Puede seguir de espaldas a las TICs o puede pensar que la única manera realmente de conseguir que estos niños y niñas que en su entorno sociofamiliar no tienen acceso a las TICs es a través de la escuela. Es digitalizando la escuela. Es haciendo que la escuela tenga espacios en los que eso sea posible y necesario. Ya sé que eso es un enorme desafío en sociedades tan desiguales, pero sociedades tan desiguales en las que precisamente en los entornos de ciertos espacios educativos eso ya se está produciendo y ya tienen ese acceso. Por lo tanto, lo que necesitamos es exigir una educación pública en la que la presencia de las tecnologías sea un elemento esencial para que aquellos alumnos más desfavorecidos puedan a través de las escuelas y de esos espacios acceder no solamente a esas tecnologías, sino a las formas de pensar que esas tecnologías permiten. Fíjense ustedes, en España lo que ha pasado claramente, que es lo mismo que usted está contando, es que ya ha dependido no solamente de que la familia, porque sí es verdad que había tecnologías, pero inmediatamente se veía el problema de que había un ordenador en casa y los padres tenían que teletrabajar y los hijos tenían que teleestudiar y con ese ordenador no daba para todo el mundo. Entonces se han distribuido recursos ahí donde se ha podido, se han dado... Pero el problema es un problema más profundo, no solamente se ha producido en este momento, hay que pensar que antes de esta crisis, cuando nuestros alumnos y alumnas salían de esa clase, de esa escuela analógica, unos iban al mundo digital a enriquecer su información, a acceder a otras formas de pensar, que no digo que sea el único al que hay que acceder, no se me entienda mal, no se me entienda mal, creo que es una parte, pero desde luego sin él estamos empobrecidos social y culturalmente. Espero haber respondido a su inquietud. Sí, Nacho, yo quisiera hacerte una pregunta en relación, aquí en este grupo hay muchos docentes universitarios, y bueno, a ver, preguntarte cuál es tu experiencia, incluso algo a lo mejor más anecdótico, ¿no? De cómo se están resolviendo las clases y la virtualidad allí en España, precisamente en este mundo digital. En la universidad. Sí, en la universidad, claro. En fin. Como puede. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se están resolviendo las clases? Yo creo que hay un viejo dicho en este tema del uso de las tecnologías en educación, que es que muchas veces los docentes sentimos mucha prevención o miedo, y hay niveles ahí, prevención, y llega hasta el miedo, a incorporar las tecnologías porque tenemos miedo a que nos sustituyan. Bien, y hay un viejo dicho que dice: todo docente que pueda ser sustituido por una tecnología merece serlo. Yo creo que muchos docentes han intentado en este espacio que las tecnologías seguir haciendo la misma tipo de clases que hacían antes, pero a través de las tecnologías. Entonces ha habido mucho de esto que se llama ahora flipped learning, que es en realidad te grabas dando la clase, la subes, en lugar de darla en directo, la subes ahí a la plataforma que la universidad te ha dado, los alumnos la ven, luego haces unas pocas preguntas, donde se ha reflejado toda esta imposibilidad de mantener el mismo modelo en estos espacios digitales. Es ahora cuando estamos llegando en la Universidad Española a la evaluación. Entonces ha surgido el momento crítico de cómo evaluamos a nuestros alumnos cuando les ponemos una prueba y están en casa respondiendo a esa prueba delante de un ordenador con el acceso a toda la información que tienen. Entonces, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, a nosotros nuestra universidad nos ha dado una tecnología que consiste en que nosotros hagamos los exámenes a través de Moodle y entonces bloqueemos la pantalla del alumno. El alumno no puede cambiar de pantalla cuando está haciendo el examen. Claro, ¿y qué le impide estar con el celular o con otro computador al lado buscando información? La idea es, el alumno en todos esos espacios va a copiar. Va a estar copiando, va a estar buscando la información y nos la traslada ahí. El sistema de evaluación no se sostiene. Todo aquello que pueda ser googleado no debe ser evaluado. Esto debería ser una norma esencial. Pero en la escuela normal también, en la universidad normal también, lo que pasa es que ahora se hace evidente que es absurdo hacerlo. Pero cuando tú al alumno le retiras todos los recursos, entonces
Antes se habló de PISA. PISA tiene un rasgo muy importante. PISA evalúa competencias. ¿Y por qué evalúa competencias? Porque cuando los alumnos responden a las tareas tienen todo el material delante para responderlas. Nosotros con mucha frecuencia al alumno en una evaluación, en un examen, le retiramos todo el material y queremos que lo haya metido en su cabeza y nos lo devuelva. Ahora no podemos hacer eso. Y entonces está siendo muy distópico todo el tema de la evaluación. Así que la evaluación está reflejando muy bien que todavía vivimos en espacios en los que en gran medida se concibe la enseñanza como la transmisión de saberes a otros. Y en ese sentido, yo creo que habrá una gran variedad en los espacios universitarios. Pero te puedo asegurar que la gran preocupación en España, que probablemente tiene otra cultura académica, es la evaluación. Y es que los alumnos van a pasar de nivel sin el conocimiento adecuado, como si los sistemas anteriores los aseguraran. Esa es una de las grandes preocupaciones. Y luego el otro gran problema, que yo creo que es un problema real, es que trabajar con estas tecnologías obliga a individualizar mucho, a personalizar el trabajo con los alumnos. Tú ya no estás ante un gran grupo, sino estás entre alumnos individuales o grupos pequeños de alumnos que realizan tarea, y eso multiplica enormemente la tarea. Todos los docentes estamos diciendo, trabajamos mucho más que trabajamos. Esto significa que no podemos tener una universidad con grupos masificados y con gestión digital, porque no podemos personalizar o individualizar. Y hay otro problema, un problema económico, como era el anterior, de introducir las tecnologías digitales en las escuelas. Esa es otra realidad. Bien. Bueno, gracias, doctor Pozo. Tengo 4 personas, las voy a nombrar para que se queden tranquilos, que las tengo en lista. Está Sergio Giorgieri, El Salemo, que la pregunta Y te congelaste, la voy a hacer yo porque está teniendo problemas de micrófono, pero ya me la trasladó. Joaquín Moreno y Ana Puyol. ¿Sí? En ese orden, por ahora es lo que tengo en la lista. Y también se nos acaba de sumar la señora secretaria académica de la facultad, así que le damos también la bienvenida, porque al finalizar la conferencia del doctor Pozo celebraremos o tendremos un tiempo dedicado al aniversario de nuestra facultad. Sergio Giorgieri, por favor. Hola, sí, bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo me quedé con sí tengo algunos interrogantes, como, por ejemplo, lo que antes se conocía como comprensión de texto, y donde ahí se evaluaba un poco también, y es lo que estoy notando también ahora, como que los alumnos no terminan es decir, no leen todos los textos o todo un texto y hacen ya conclusiones anticipadas, es decir, leyendo la mitad o el principio de un texto y de ahí el resto ya se lo imaginan. Eso, ¿cómo sea digital o analógico, ¿no? ¿Cómo se puede encarar eso? ¿Se escuchó? Bien, yo he mencionado antes el estudio yo no soy un experto en comprensión lectora, pero he mencionado este estudio de PISA. PISA ha hecho estudios muy interesantes sobre la comprensión lectora, analizando hasta 7 niveles diferentes de comprensión lectora. Yo creo que lo que está cambiando con la digitalización es que cada vez accedemos a información más fragmentaria. Es real que no solo a los alumnos, sino a todos nosotros nos cuesta cada vez más leer o trabajar con información de manera continuada, es decir, con textos largos, y esto se nos presenta todo como mucho en píldoras. Y tenemos que entrenar, tenemos que enseñar a los alumnos a enfrentarse no solamente a un texto, sino al diálogo entre textos, que es un poco lo que yo he anunciado, lo que he apuntado antes, ¿no? Yo creo que los problemas de comprensión lectora han existido siempre. De hecho, los estudios de PISA adultos muestran que los adultos, en todas nuestras sociedades, los adultos comprenden y leen peor que sus hijos, sus nietos y sus sobrinos, digamos. Es decir, generacionalmente ha disminuido en general ha aumentado, en general el nivel de comprensión lectora. El problema es que el nivel de exigencia es cada vez mayor. Acceden más alumnos a la universidad, a los niveles superiores, y antes los alumnos que no tenían esas capacidades de comprensión lectora eran excluidos antes y ahora no son excluidos. Pero entonces lo que tenemos que hacer es fomentar precisamente la lectura como un proceso no de repetir el contenido de los textos, sino precisamente de construir tu propia representación del texto y hacerlo dialogar con otros textos, ¿no? Y esto yo creo que es un trabajo que hay mucha investigación hecha al respecto y muy interesante, que muestra cómo estrategias que fomentan precisamente una lectura
activa de textos para metas definidas en diversos ámbitos. No solamente estoy pensando en textos literarios, sino en textos científicos, textos artísticos, etcétera, etcétera, promueve ese enfoque. Otra cosa distinta es lo que les señalaba antes, que es posible que el carácter fragmentario, inmediato, etcétera, etcétera, del acceso a las tecnologías hacen que sus entornos habituales, los alumnos tiendan a consumir la información de manera muy fragmentaria, muy superficial y poco profunda. Y eso es lo que tenemos que enseñarle en los contextos educativos. Bien, Muchas gracias. gracias, doctor Pozo. Teníamos ahí una pregunta de Lisa Lemos, que tenía que ver sobre todo con preguntarle cuál es su opinión sobre la formación en epistemología de los profesores, y me atrevo a pensar que estamos hablando de todos los niveles, tanto del nivel obligatorio como del nivel superior. Digo, en el sentido de que se nombró sobre todo cuestiones vinculadas a los usos epistémicos o los roles epistemológicos de algunos saberes. Entonces, ¿esa sería la pregunta? Sí, ¿cuál es su opinión sobre la formación en epistemología de los docentes de niveles obligatorios y de la universidad? Antes he hecho mención a que todos, todos enseñamos valores aunque no nos demos cuenta. Todos también estamos aprendiendo, afrontando el acceso al conocimiento desde una epistemología dada, aunque no nos demos cuenta. Entonces yo creo que lo que hay que promover es precisamente esa reflexión epistemológica. Es muy probable que muchas personas accedan a la educación científica desde una práctica o de una experiencia, digamos, más positivista, más centrada en la idea de que hacer ciencia es hacer un experimento y comprobar que se produce un resultado y tienes que juntar los reactivos y hasta que no se produce el efecto que estás esperando no has conseguido realizar bien el experimento y lo vuelves a repetir hasta que consigas. Desde esa perspectiva muy positivista, si eso fuera así, lo que tenemos que hacer es fomentar una reflexión sobre la naturaleza epistemológica del conocimiento, sobre cómo surge el conocimiento y cómo generarlo. Y, por ejemplo, romper algunos de los mitos, el mito de que el conocimiento se genera a través de la creación individual, frente a la idea del diálogo, de la interacción, de la publicación, de la comunicación. Hacerles, en el caso de la epistemología del conocimiento científico, que habría otras, hacerles comprender, vivir, sentir la propia proceso de producción del conocimiento para que vean cuál es la verdadera naturaleza de la producción del conocimiento. Investigar realmente es la forma en que uno se da cuenta de cuál es el verdadero proceso para generar el conocimiento en esos entornos. Yo no sé en sus entornos, aquí en España la realidad es que en la educación científica la epistemología sencillamente, la formación epistemológica sencillamente no existe. Es decir, un químico, un físico, un matemático no recibe formación epistemológica, no reflexiona sobre la historia de su disciplina, sobre los procesos de génesis del conocimiento. Eso lo hacen los filósofos. Ellos aprenden a investigar, pero claro, aprenden a investigar desde una epistemología dada que se les entrega ya como algo cerrado, sobre lo que no piensan, no reflexionan y no pueden reconstruir. Entonces yo creo que es necesario, muy importante, ese proceso de reconstrucción de la epistemología de las disciplinas, ¿no? Bien, gracias. Le voy a dar la palabra a Joaquín Moreno. Hemos agregado algunas personas más y serán las últimas que agreguemos, porque si no la cosa va a ser demasiado larga. Está la regional Santa Cruz de UTM, que la hemos agregado para hacer una pregunta. Eduardo Rego, y tengo una pregunta de Susana Torrens que la voy a hacer yo porque quedó ya escrita y con eso estaríamos. Pero le doy la palabra ahora a Joaquín Moreno. Bueno, muchas gracias, Nacho. Muy bien. ¿También? Sí, sí, yo escucho. Perfecto. Mi pregunta era más por parte de una reflexión que le quería hacer, que es una cuestión de, yo soy alumno de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, quería hacer mi reflexión desde el lado de que los alumnos también tienen esa fobia a dos cosas en particular, ¿no? El alumno muy generalmente tiene una fobia a trabajar en grupo, o sea, está muy generalizado el hecho de que a los alumnos no les agrada mucho el trabajo en grupo. Personalmente me ha pasado de que generalmente no me siento mucho más cómodo haciendo un trabajo individual. Entonces ya desde la escuela se nota que está ese miedo a decir no tengo ganas de interaccionar y de ponerme a hacer una apuesta en común, ¿no? Y el otro miedo que noto mucho y que sigo notando mucho es el del miedo al fracaso. O sea, el alumno quizás, o yo personalmente, hemos estado siempre sometidos a
una clase en la que se desarrolla una serie de problemas, tal vez, obviamente esto generalizando, se desarrolla una serie de problemas en las cuales yo sé que al final de la clase, o en la mayoría de los casos, al final de la clase voy a tener la respuesta a esos problemas, porque va a haber una apuesta en común y se va a realizar. Entonces, mi duda va a lo siguiente: de repente, nosotros los alumnos nos encontramos en un contexto en el que yo quizás tengo que hacer esas mismas actividades y mandárselas al profesor para que las corrija, sin saber si realmente las estoy haciendo bien, no tener una respuesta inmediata. Yo soy muy partidario de que me gusta eso, o sea, me gusta de que el alumno cometa esos errores y de repente después haya una evolución, después de que el alumno ya haya formado ideas, ¿no? Entonces mi pregunta va más a si usted piensa que eso es algo también que se tiene que reforzar en cualquier tipo de educación, ya sea en una época virtual como esta o en una época presencial, el hecho de que el alumno tenga que aceptar el fracaso, porque quizás el alumno fracasa dentro del aula, pero cuando se va del aula ya tiene la respuesta. Quizás después la procesa en su casa o no. Pero de repente nosotros nos encontramos con que yo quizás hago algo hoy y estoy una semana intentando hacer algo y estoy mucho más tiempo procesando esa duda. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante tus cuestiones, que además yo creo que son un buen aire fresco de realismo de cómo se vive esto de la enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes y las estudiantes. Voy a comenzar por la última de las preguntas porque enlaza bastante, en mi opinión, la respuesta que voy a dar, enlaza bastante con la anterior sobre la epistemología. Yo creo que lo que has apuntado es enormemente importante, es decir, tenemos una cultura educativa en la que se aprende básicamente a reproducir o a repetir los aciertos que han tenido otros. Yo he puesto el ejemplo antes del laboratorio, ibas al laboratorio a hacer una demostración y se trataba de que realizando ciertas acciones tenía que darse un producto determinado y hasta que no se daba no acababas el proceso. Frente a eso yo creo que tenemos que cultivar una educación basada en el error, precisamente, en la reconstrucción del error. Y eso es un principio fundamental de la epistemología de la ciencia. La ciencia, de hecho, es diseñar experimentos para equivocarse a propósito, para intentar demostrar que más allá de la teoría que nosotros tenemos, eso es erróneo, eso no funciona, ahí no van a suceder cosas, no van a suceder las cosas tal como uno espera. Ese proceso, entonces, por lo tanto, yo creo que el miedo al error tiene mucho que ver con cómo en la educación se ha valorado el error. Los errores siempre descuentan. Yo tenía un profesor que en la educación, ya no recuerdo que si era primaria o secundaria, supongo que por lo que decía era secundaria, nos decía: al entrar a clase, al empezar el curso, todos ustedes tienen un 10, que es la nota máxima aquí en España, ¿no? Pero a medida que van trabajando en clase y van cometiendo errores, van restando esa nota. Claro, desde esa cultura, todo lo que yo hago invita a ser penalizado. Por lo tanto, el alumno en clase intenta callarse, no participar, no decir, no opinar, espera que le den la respuesta en lugar de buscarla. Una cultura educativa dirigida a cultivar la capacidad de resolver tus propios errores es, en definitiva, una cultura educativa centrada en el proceso y no en el producto. Lo importante es lo que tú haces para llegar ahí y no a lo que llegas, sino sobre todo cómo piensas, cómo buscas la información, cómo la relacionas. Y ahí los espacios, dialógicos, yo creo, los espacios, digitales sí tienen un papel muy importante. Yo he insistido en ello. Las escuelas son espacios de certidumbre. Los espacios digitales son espacios de incertidumbre. No hay verdades nunca, por lo tanto nunca sé si eso es verdad. Tendré que buscar mi propia forma de validar esa información que llega para saber si es un bulo, si es relevante, si no lo es, ¿no? Y conecto esta respuesta con la primera pregunta que has hecho sobre el rechazo, más que el miedo, yo diría que es el rechazo a trabajar en grupo. Claro, si el aprendizaje está orientado a reproducir una respuesta, trabajar en grupo es inútil. Trabajar en grupo no es algo constructivo. En cambio, cuando uno tiene que explorar, buscar respuestas nuevas, superar errores, planificar, enfrentarse a verdaderos problemas, está muy demostrado que el trabajo en grupo, cuando lleva a la cooperación, favorece el aprendizaje. Para eso hay que cambiar los hábitos desde el principio. Para eso hay que entrenar a trabajar en grupo. Por lo que decía yo antes, porque es muy habitual que en nuestros espacios, cuando los alumnos trabajan en grupo, en realidad suman trabajos individuales, no los integran, no los relacionan. Claro que los alumnos y alumnas rechazan muchas veces el trabajo en grupo porque implica más esfuerzo,
más tiempo, hay que coordinarse con los compañeros, pero también el trabajo cooperativo fomenta habilidades sociales que van a ser fundamentales, no solamente en la vida profesional, sino en la vida social. La tolerancia, el respeto, la comprensión, la empatía, el saber escuchar, el saber comunicar. Hoy en día los perfiles profesionales, los perfiles laborales están todos orientados de alto nivel, me refiero. Los perfiles para la sociedad digital están todos orientados a una actividad cooperativa. No hay profesionales que trabajen, profesionales, digamos, en esos entornos que trabajen individualmente. Eso ya no queda. Y, por ejemplo, la profesión docente debería ser cada vez más una profesión en la que se coopere con otros y no se trabaje individualmente. Bien, gracias, doctor. Y qué interesante, porque de la pregunta de uno de nuestros estudiantes en la facultad, ahora pasamos a la pregunta de una profesora titular, lo que da cuenta de que está representado toda la comunidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Le doy la palabra entonces a la doctora Ana Puyo. Ana, no te escuchamos. Tu micrófono. Ana, Bueno, ahí está con el micrófono silenciado la doctora. Activa tu micrófono, Ana. Ya se lo activé. Ana, ahí está. Perfecto. Pues, ¿se escucha ahora? Perfecto, sí. Ana. Bueno, doctor Pozo, quería hacerle una consulta. ¿Usted no cree que la enseñanza 100% digital de alguna manera promueve el facilismo o la comodidad de parte de los alumnos? Porque, por ejemplo, subimos las clases, queremos foros, generamos foros, queremos clases en audio. O sea, cada vez es como que exigen más del docente y quieren brindar menos de parte de ellos. Eso es lo que estoy notando hasta el momento, en lo que es la educación, en lo que es la enseñanza-aprendizaje 100% digital. ¿Usted no cree que se promueve de alguna manera esa actitud? A ver, yo creo que hay que diferenciar mucho lo que está pasando ahora, que no deja de ser accidental. Es decir, es un accidente que nos ha ocurrido y nos ha obligado a trabajar de unas formas para las que no estábamos preparados, que no habíamos planificado, de lo que es el trabajo habitual. Hago una primera observación. Yo no estoy defendiendo que la enseñanza tenga que ser 100% digital. Hay algunos casos en los que no es posible la enseñanza presencial. Lo ideal, y hacia lo que probablemente vamos, es hacia la mezcla de los dos entornos, donde deberíamos sacar lo mejor de cada uno de ellos para trabajar. Dicho eso, bueno, depende de cómo se organice la enseñanza digital. Cuando, digamos, la enseñanza tradicional, perdón por la palabra, es una enseñanza esencialmente unidireccional, en la que el docente o la docente, y un poco nos lo ha reflejado el alumno anterior, llega a clase, presenta algo, plantea un problema, pero al final va a dar la respuesta, y el alumno está esperando la respuesta que le van a dar. Cuando se trabaja así, evidentemente el alumno se vuelve pasivo, pero cuando nosotros lo que podemos hacer a través de las tecnologías es crear espacios en los que ellos tengan que participar de una manera activa, tengan que presentar sus proyectos, tengan que debatir con sus compañeros, tengan que hacer propuestas, tengan que responder de manera activa y creativa a cuestiones que se les han planteado, tengan que hacer investigaciones, yo no creo necesariamente que este entorno conduzca a un aprendizaje más cómodo por los alumnos. Lo que yo creo, sí, y eso lo puedo decir, es que hay un aspecto que no vamos a poder nunca introducir, o muy pobremente vamos a introducir en estos espacios, que son precisamente los espacios que tienen que ver con la relación social, la emoción y el contacto interpersonal. Ese es el gran déficit de los espacios. Pero en cuanto al elemento de diálogo entre conocimientos, yo creo que estas tecnologías facilitan mucho eso, siempre y cuando nosotros planifiquemos tareas que exigen de los alumnos una verdadera contribución activa, un compromiso. Por ejemplo, trabajar por proyectos. Trabajar por proyectos, que los alumnos en grupos se involucren en un proyecto, en un plan de trabajo que tengan que ir desarrollando progresivamente y tengan que ir reuniéndose entre ellos y comunicando esas reuniones al docente, que incluso pueden grabarse, se pueden ser accesibles, se pueden supervisar.
yo creo que eso no hace que los alumnos se vuelvan más pasivos, precisamente. Ahora sí multiplica la exigencia a los docentes, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de cuáles son las estrategias didácticas que se utilicen, ¿no? Las estrategias didácticas que utilicen. Para ellos, claro, si yo, en lugar de tener que estar en clase, donde yo de pronto les puedo hacer una pregunta e interpelarles, y yo grabo la clase y la ven cuando quieren y responden a 3 preguntas, bueno, pues sí, les puede resultar mucho más cómodo, pero si yo realmente diseño espacios de interacción en los que les exijo, digamos, un trabajo proactivo orientado a determinadas metas, no necesariamente va a ser más relajado para ellos, ¿no? Bien. Hacemos una última pregunta y así... Tengo 3 prometidas, pero podríamos dejar la que tengo escrita para hacerla al final como cierre, y las 2 que quedan de manera pedirles que sean de manera muy breve y lo más conciso posible. Sí, porque estamos ya al límite de la hora. Sí, los compañeros de Santa Cruz, Facultad Regional de Santa Cruz de UTN, que están conectados, no sé si quieren tomar la palabra. Hola, mi nombre es Liliana, ya soy docente de química, como ponía, y ya gran parte de mis dudas han sido contestadas. Digamos, lo que planteaba es que nosotros, desde el área de la química fundamentalmente, le damos una gran importancia al trabajo en laboratorio, y decimos un poco que muchas de esas, digamos, se aprende haciendo en el laboratorio, cosas que salen bien y cosas que salen mal, y sobre esa reflexión construir el conocimiento con el alumno. Esto en tiempos de la virtualidad es imposible. Nosotros tenemos la expectativa de que esta pandemia pase y podamos recuperar esos espacios de laboratorio, aunque sea todos juntos en algún momento, y reflexionar sobre lo más teórico que hemos hecho hasta ahora, llevado al laboratorio. Pero a mí me resulta como imposible pensar en áreas como la química exclusivamente virtuales. Esa era mi consulta, mi duda, mi pregunta. Bueno, yo no soy especialista y no puedo saber, solo te digo que por supuesto hay universidades que ofrecen títulos y enseñanzas sobre esos ámbitos exclusivamente virtuales. Pero a partir de ahí yo no creo que sea lo ideal hacerlo exclusivamente virtual, ya lo he dicho antes. Dicho lo cual, si tuviéramos un diseño de laboratorios virtuales, habría muchas cosas que podríamos seguir haciendo en laboratorios virtuales. Dicho lo cual, hay muchísimas cosas, supongo que se pueden indagar incluso sobre lo que está pasando ahora desde la perspectiva científica. Es decir, probablemente hay cosas que en esta situación tan accidental que hemos vivido, evidentemente, de pronto nos quedamos colgados de una situación en la que no podemos reconducir. Pero probablemente si pudiéramos planificarla, hay cosas que se podrían hacer y otras que no. Pero yo no estoy defendiendo que una enseñanza exclusivamente virtual. Yo creo que esto es un accidente, al menos en nuestras universidades, pero hay universidades exclusivamente virtuales que también enseñan materias de química, aunque hay otras materias que una universidad virtual no podrá enseñar nunca. Y esto también es un tema que tenemos que tener claro, es decir, depende también de la materia a la que nos estemos enfrentando. Muchísimas gracias, doctor. Tengo la última sesión de la palabra, que, bueno, gracias a que el compañero Rego se dio su espacio, se lo vamos a dar a la doctora Marta Pesa, que, bueno, vale decir que es una referente de la PFA, que también está auspiciando este seminario, ¿no? Hola Nacho, es realmente un placer escucharte, ya que no pudiste venir acá a Tucumán en mayo, ha sido realmente un gusto escuchar esta parte. Y a lo que me quería referir era a la situación de debilidad, de inequidad de los docentes, sean de los docentes universitarios como de los docentes de nivel medio, que han surgido y se han puesto de manifiesto con esta pandemia. Digamos, por lo menos dentro de los países del tercer mundo, como es Argentina, hay
hay muchos docentes que han tenido grandes dificultades para la enseñanza virtual, por no tener computadoras en condiciones en su casa, por no disponer de suficiente número de ordenadores, por la cuestión del acceso a Internet. Eso es una cuestión. La otra cuestión es una cuestión, digamos, más afectiva, más personal, y es que también han surgido muchos miedos por parte de los docentes. Porque ahora en una clase uno trabaja en una pizarra y no hay registro. Digamos, cuando uno sube una clase, cuando uno sube materiales, los materiales tienen nombre y apellido, y como, digamos, y como sería lógico, pueden llegar a tener algunos errores. Entonces, mucho miedo por parte de los docentes de subir los materiales para que los materiales sean públicos. También muchas dificultades, como charlaba recién la colega, por no estar preparados en el uso de otras herramientas para el caso de la enseñanza de las ciencias naturales, como son, por ejemplo, los laboratorios remotos. Por último, lo que hace a la construcción social del conocimiento sobre la enseñanza en el nivel universitario, que, digamos, ahora se acentúa. O sea, la necesidad de trabajar más cerca un colega con otro colega. Digamos, todo eso ha llevado a dificultades y algunas actitudes digamos, de querer hacer más complejos los procesos de enseñanza se han vuelto mucho más complejos. Bueno, solamente quiero decirte que he disfrutado tu charla y que te mando un abrazo y un beso muy grande, y ojalá para fin de año o para el año 2021 que podamos tener acá en Argentina. Pues muchas gracias, Marta. Yo también siento mucho no haber podido compartir, por este motivo especialmente, pero en general, ¿no? Por no poder compartir, y espero desde luego que podamos resarcirnos de esto. Estoy seguro que esto acabará y llegará un día en que lo recordaremos. Pero bueno, yo creo que además de recordarlo debemos aprender de ello, y algunas de las cosas que tú has apuntado me parece que son cosas sobre las que deberíamos aprender, ¿no? Yo creo que si de esta situación salimos pensando que ha sido, yo he dicho antes, es un accidente, y lo es, ¿no? Y va a durar lo que dure, y durará, pero acabará. Y si salimos diciendo, bueno, pues ya volvemos a la normalidad, pues no deberíamos de pensar eso, deberíamos aprovechar esta situación para repensar muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Y por ejemplo, tú has apuntado varias, que yo creo que son muy importantes, en las que yo no puedo añadir mucho más. Es decir, es evidente que la desigualdad afecta especialmente a los estudiantes, pero también afecta a los docentes, no solamente por lo que has dicho, sino porque muchos docentes de pronto se han visto con grupos muy numerosos, teniendo que afrontar tareas enormemente costosas, y la universidad tiene que replantearse el tamaño de los grupos docentes, tiene que hacer muchísimas cosas si quiere creer en este modelo de una enseñanza mixta, mitad virtual, mitad presencial, como el que nos anuncian a nosotros ya para el curso este que empieza en septiembre, que estamos terminando ya nos dicen que todo el próximo curso va a ser así, que todo el próximo curso va a ser mitad presencial, mitad virtual, porque los grupos van a ser mucho más pequeños en el aula, por la distancia social, por todas estas cosas. Entonces tenemos que aprender de esto, y no solamente como personas, sino también las instituciones deberían aprender, ¿no? Hay un tema que has apuntado que es muy, muy interesante también. Antes este alumno, que siento no recordar el nombre, que se ha conectado, ha preguntado, hablaba del miedo al error de los alumnos, y ahora tú hablas del miedo al error de los docentes, ¿no? Vivimos atrapados en la cultura del miedo al error, y deberíamos de pensar qué entendemos por miedo al error y cómo afrontamos este tipo de situaciones, ¿no? Y qué es lo que valoramos realmente en nuestros espacios, y qué importancia tienen esos errores en el contexto de otros valores del conocimiento, ¿no? En el sentido que es evidente que uno no debe transmitir a sus alumnos información o conocimiento erróneo, pero sí lo que puede hacer es ayudarles a delimitar el valor de diversos tipos de conocimiento, y no necesariamente, cuando pensamos en el miedo al error, es que damos por supuesto que todo el conocimiento que damos es verdadero, porque no es erróneo.
Y esto es más, tendría muchos más grises en medio, ¿no? Bien, y el tema de la colaboración, yo creo que es otro de los temas de los que tenemos que aprender. Si algo nos hemos dado cuenta también en esta situación a la que nos ha abocado esta crisis, es que muchos de nosotros nos hemos quedado solos ante el peligro. Solos porque no tenemos compañeros o compañeras que nos puedan apoyar, solos porque no tenemos recursos y tenemos que inventarnos de la nada, solos porque la institución muchas veces tampoco nos apoya demasiado, tampoco tiene recursos o respuestas y a veces va por detrás de las demandas que hay. Entonces deberíamos empezar a pensar que esto de enseñar es también crear equipos docentes con bancos de recursos, ¿no? Que podemos ir utilizando de manera flexible y nos puedan servir. Y las propias instituciones deberían de fomentar estos bancos de recursos. Nosotros hemos hecho una actividad dentro de la Facultad de Psicología para que aquellos alumnos y alumnas que estaban realizando su practicum profesional en instituciones educativas pudieran seguir desarrollando sus prácticas, que ha consistido en crear un programa de voluntariado, de apoyo, asesoramiento psicopedagógico a profesores de diversos niveles, madres y padres y alumnos y alumnas. Y para preparar esto hemos tenido que buscar esos recursos. Y hemos dedicado 2 semanas enloquecidas a buscar recursos en todas partes. Y hemos encontrado muchísimos recursos que estaban dispersos, pero que no están organizados, estructurados, para que los docentes los puedan utilizar cuando los necesitan, en lugar de tenérselos que inventar, que es un esfuerzo colosal, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo. Es de las cosas que creo que deberíamos de sacar de esta herida, deberíamos de sacar lecciones que nos ayudaran a transformarnos como docentes también. Pero también tienen que transformar nuestras instituciones, si no, mal vamos a ir. Bueno, muchas gracias, doctor. Quedaba una pregunta más, pero fue respondida en parte, que era la pregunta de Susana Torrens, que iba en el mismo sentido, con qué pasaba después de todo lo que estamos viviendo, así que un poco ahora fue respondida también. Así que agradecerle, de contarle que la participación se ha mantenido siempre en el límite de la sala a lo largo de toda la conferencia, con gente esperándonos en la sala de espera para entrar, así que a medida que se abría algún lugar los íbamos invitando, y que ha habido un interesantísimo hilo de conversación paralelo generado en el chat, que bueno, nosotros no pudimos estar ahí participando, pero que un montón de profesores extienden sus felicitaciones, su agradecimiento, y fueron conversando a lo largo de toda la reunión sobre las distintas cosas que iban surgiendo. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, agradecerte, Nacho, agradecerle a todos por la participación. Al principio, con toda esta vorágine, ¿no? de abrir el chat y que estemos todos adentro, a lo mejor uno se olvida de agradecer y de expresar algunas ideas que habíamos preparado. Por ejemplo, le quería comentar a todos, a los que no son de la facultad, que en esta fecha se está cumpliendo años nuestra querida facultad, y queríamos aprovechar esta actividad a modo de celebración, ¿no? No sé si Laura está presente. Laura, no sé si está, nuestra secretaria académica, como para ella es, digamos que estas actividades del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Digo todos los títulos porque sé que hay mucha gente también de los países hermanos que se han acercado a esta charla. Laura es la responsable del área de formación docente donde el CIAEC forma parte. Y desde nuestro centro queremos apoyarlos, queremos brindarles información, preguntas, ayudarlos a transitar, ¿no? estos nuevos tiempos de coronavirus, de incertidumbres, estos nuevos futuros. Bueno, si está Laura, le cedo la palabra, o no sé si sí. Están... Sí, Laura, Laura, bienvenida. No, bienvenida a todos, ante todo acá al catedrático Juan Ignacio Pozo, que en otras oportunidades tuve el placer de escucharlo y conocerlo cuando fue invitado a la facultad. Excelente, yo me adherí un poco más tarde porque no paramos de tener teletrabajo de Secretaría Académica desde la casa de cada uno. Y creo que es la mejor manera de celebrar este aniversario de la facultad, con este seminario globalizado, con esta temática donde yo, que tengo 40 a 45 años ya de antigüedad en la docencia,
realmente quiero resaltar las inquietudes de cada uno de los presentes en el mejoramiento para la enseñanza, específicamente de ciencias de la salud y de las actividades, aunque no tengamos todas las respuestas, aunque no sabemos si disciplinas con laboratorio se puede resolver con la virtualidad, en el caso puntual de lo que hoy se habló. No sabemos si podemos evaluar con calidad, pero ya el hecho de que, no sé, Gabriela, cuántas personas estuvieron, sé que había como mini cripto, verdaderamente quiero felicitarlos a todos, y la idea de Gabriela de invocar el aniversario de la facultad, creo que es un ciclo de seminarios que terminás hoy, ¿no, Gabriela? Y empezará otro o algo así. Tenemos algunas sorpresas pensadas para más adelante. Bueno, igual, felicitarte a vos, Gabriela, y a tu grupo, Ignacio, por todas estas actividades que están haciendo en la facultad, aparte de que sé que están vinculadas a una red internacional de educación científica y que hay muchas otras instituciones que avalan este proyecto, la Cátedra UNESCO y organizaciones científicas de docentes. Bueno, muchas gracias al profesor, realmente fue un gusto haber escuchado, aunque sea 20 minutos, los últimos 20 minutos y todas las preguntas e inquietudes, que a veces no se pueden responder todas, pero lo importante es esto, verdaderamente maravilloso. Y bueno, nuestra facultad es por un lado joven, por el otro lado, en realidad, no es que tiene estos 63, ¿no, Ignacio? 63 años. Tiene más, porque fue desde 1920 creada, pero antes dependíamos de medicina, así que nosotros contamos el cumpleaños desde que tenemos nuestro edificio en la calle Junín. Y no es mejor idea que festejarlo de esta manera, ¿no? Con todos los docentes, con todas inquietudes, no solo los docentes de nuestra facultad, sino de otras instituciones. Creo que hay de varios niveles, por lo que escuché, no solo universitarios. Así que bueno, a todos un gran abrazo. Bueno, Laura, muchas gracias. Le acabo de pedir a nuestra secretaria y apoyo técnico permanente, que no saben lo que la molesto yo, Ana Villafañe, del CECIN, de nuestra facultad, que nos da todo el apoyo tecnológico para que podamos hacer esta bella transmisión. Y le acabo de pedir que nos habilite los micrófonos a todos para un aplauso para Nacho Pozo, y para todos nosotros que estamos aquí en la tarde, aplausos. Que parezca más presencial. Bueno, cerramos. Quedamos en contacto por un mundo mejor para todos. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego.